Capítulo 8. Justificación e intimidación. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 10, versículo 19, versión Valera 1960. Charles Taze Russell, que se había referido a sí mismo como vocero de Dios, murió en 1916. Dejó tras de sí un legado de profecías con un plazo señalado para su cumplimiento que en ningún caso resultaron fidedignas, sino fallidas. También dejó a millones de seguidores confusos. El libro Luz 1, publicado en 1930 por la Watchtower en su página 195, describe la situación de la siguiente manera. Todos los miembros del pueblo de Dios esperaban con júbilo el año 1914. Cuando llegó ese año y pasó, fue mucha la contrariedad, enfado y pena de los del pueblo del Señor, y los miembros del clero los reprocharon en gran manera, poniéndolos en ridículo, porque habían hablado tanto de 1914 y de lo que entonces sucedería, y porque sus profecías quedaron sin cumplimiento. Habiendo transcurrido los años 1914 y 1915, sin que los gobiernos y las instituciones humanas hubieran sido derrocados, sin que el gobierno de Cristo hubiera tomado el control absoluto de la gobernación sobre la tierra, sin que se hubiera producido el paso de la clase ungida a la vida celestial, sin que tampoco hubiera sido destruida Babilonia la Grande, ni hubiera tenido lugar la conversión del Israel al cristianismo, acontecimientos todos ellos que deberían haberse producido para el año 1914, surgieron serias dudas entre los adherentes de la sociedad Watchtower. Es cierto que había dado comienzo la Primera Guerra Mundial, pero sin que llegara a instaurarse la anarquía mundial que se había predicho. Russell trató de restar importancia al error en las predicciones sobre 1914. Poco antes de su muerte, en el prólogo de la nueva edición de El tiempo se ha acercado, que redactó en 1916, abordó la cuestión de la manera siguiente. El autor reconoce que en este libro presenta la idea de que los santos del Señor pueden esperar con él en la gloria al final del tiempo de los gentiles. Fue este un error en el que resultó fácil caer, pero el Señor lo anuló para la bendición de su pueblo. El pensamiento de que para antes de octubre de 1914 la Iglesia habría sido llevada a la gloria tuvo ciertamente un efecto estimulante y santificador en miles de personas, todas las cuales pueden, en consecuencia, alabar al Señor incluso por ese error. Muchos, por tanto, pueden expresar su agradecimiento al Señor por el hecho de que la culminación de las esperanzas de la Iglesia no haya tenido lugar al tiempo esperado y que nosotros, el pueblo del Señor, dispongamos de más oportunidades para el perfeccionamiento en santidad y podamos ser partícipes con nuestro amo en seguir presentando su mensaje a su pueblo. Involucrar a Dios y a Cristo en los errores cometidos, atribuyendo a Dios la, comillas, anulación de ciertas predicciones, es un recurso muy sagaz para encontrar la manera de eludir la responsabilidad cierta por haber proclamado falsamente como fechas de Dios lo que no era más que fruto de la especulación humana no autorizada. Incluso, se califica como meritorio el ejercicio de hacer falsas predicciones en base a un, comillas, efecto estimulante y santificador, al grado que se pueda, comillas, alabar al Señor hasta en la comisión de errores. Semejante enfoque de la cuestión dio pie a más predicciones falsas con su efecto estimulante. Vienen a la mente las palabras de Dios por boca del verdadero profeta. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Los seguidores de Russell mantuvieron las esperanzas mientras él permaneció con vida y durante algunos años después de su muerte. Una vez finalizada la guerra, y a medida que las cosas se fueron normalizando, los interrogantes con respecto a la cronología fueron en aumento conforme iban pasando los años. Tal fue la situación que heredó el juez Rutherford,
quien había sido elegido presidente de la Sociedad de la Reunión Anual de la Corporación en enero de 1917. Ante él se presentaron dos alternativas. Uno, la de rectificación, admitiendo con toda franqueza los errores cometidos. O dos, la de tratar de justificar las predicciones de su predecesor. Él optó por esta última, actuando de una manera rápida a fin de mantener viva la confianza de los lectores de la Atalaya. Rutherford hizo arreglos para la publicación de un libro titulado El misterio terminado en 1917, al año siguiente de la muerte de Russell. Esta publicación se hizo con un esfuerzo para trasladar al año 1918 algunas de las predicciones hechas para 1914. Para ello se introdujo un paralelismo con el aplastamiento de la revuelta judía por parte de los romanos. La destrucción de Jerusalén por los romanos tuvo lugar en el año 70, pero el final de la contienda no se produjo sino hasta 3 años y medio más tarde, en el año 73. Así que esos 3 años y medio fueron añadidos a 1914, y de esa manera el misterio terminado señalaba a la primavera de 1918 como la nueva fecha. Las oraciones subrayadas muestran lo que entonces se decía que iba a ocurrir. Observe al leerlos la fraseología utilizada y vea si en realidad se están deduciendo cosas que no aparecen en el libro, cuando dice que contiene predicciones claras y que deliberadamente suscita unas expectativas que jamás se vieron cumplidas. El misterio terminado. Los comentarios vertidos sobre Revelación 2.1 prueban que la conquista de Judea no se completó hasta el día de la Pascua judía del año 73, y a la luz de los textos bíblicos anotados corroboran que en la primavera de 1918 vendrá sobre la cristiandad un espasmo de angustia mayor aún que el experimentado en su caída en 1914. Vuelva a examinar la tabla de dispensaciones paralelas en la página 246 y 247 del volumen segundo de Estudios de las Escrituras. Cambie el 37 por 40, el 70 por 73 y 1914 por 1918 y creemos que así queda correcto y se realizará con gran poder y gloria. Era del todo imposible, hasta que pasó el otoño de 1915, conocer si nuestro Señor indicaba el año 70 o el 73 para que nos sirviera de referencia a la hora de determinar el tiempo en el que dar por finalizado el Estado judío. Más aún, hemos contemplado las señales predichas, angustia de naciones sobre la tierra con perplejidad, hombres desfalleciendo de terror y ansiedad por lo que se le viene encima a la tierra. Y tenemos las palabras del Señor en cuanto a que, al haber visto estas cosas, el reino de Dios está cerca, a las mismas puertas. Y nuestra redención se está acercando. Es posible que 1980 marque el recogimiento completo de Israel natural de su cautividad en la muerte. Esto representa 70 años después de 1910, fecha en la que el pastor Russell dio su gran testimonio a los judíos en el hipódromo de Nueva York. Pero si los dolores de parto para la Sion nominal están destinados a ocurrir en la primavera de 1918 y ahora nos encontramos a un día, un año, de que se cumpla lo mencionado por el profeta, ¿cuál debería ser nuestra expectativa en relación a la experiencia del rebaño pequeño? El simbolismo de los dolores de parto de esa profecía es una referencia al gran tiempo de tribulación, los dolores que le sobrevendrán a la iglesia nominal del Evangelio, Babilonia la Grande, de la que algunos serán considerados dignos de salir. De modo que 1918 estaba destinado a ver cómo las naciones de la cristiandad experimentarían un espasmo de angustia mayor al experimentado al comienzo de la Primera Guerra Mundial. La realidad fue que 1918 vio el armisticio que puso fin a la guerra. El libro predijo además, para ese año, 1918, la transición al cielo del resto de los ungidos, los comillas últimos de los de la clase de Elías, tal como se muestra en la página 64. 40 días después de la resurrección de Cristo, tuvo lugar su ascensión al cielo. Eso confirma la esperanza de la glorificación de la Iglesia 40 años, un año por día, después de que los santos despertaran del sueño en la primavera de 1878. Los 7 días antes del diluvio
pudieran representar 7 años, de 1914 a 1921, a mitad de la semana de años, en que pasa a través del velo el último de los miembros del Mesías. La clase de la gran compañía será cortada al final de dicha semana. El que veamos la primera mitad de esa semana marcada con tanta claridad nos permite esperar 3 años y medio más para dar testimonio por parte de la clase de la gran compañía, porque, al parecer, la forma que tiene el Padre Celestial de llevar a cabo su trabajo es por semanas y medias semanas desde el mismo comienzo de la creación hasta hoy. El pacto con Abraham en 2045 a.C. tuvo lugar a la misma distancia temporal de la caída de Adán en el año 4127 a.C. y la conversión de Cornelio ocurrida en el año 36, 2081 años a cada lado de dicho pacto. La última observancia del jubileo típico del Israel en 626 a.C. tuvo lugar a la misma distancia temporal, 2500 años, del final del día de Adán en 3127 a.C. y el comienzo de los tiempos de la restitución en el año 1874. El cautiverio en 606 a.C. marca un punto temporal intermedio, 2520 años a cada lado, para el comienzo de los tiempos de los gentiles entre el fin del día de 1000 años de Adán en 3127 a.C. y el fin de los tiempos de los gentiles en 1914. El cautiverio en 606 a.C. tuvo lugar a la misma distancia temporal, 3520 años de la caída del hombre en 4127 a.C. y su plena restauración al favor divino en 2914. La muerte de Cristo en el año 33 marca un punto intermedio, 1845 años cada lado, entre la muerte de Jacob en 1873 a.C. y la restauración en favor para con Israel en 1878 a.C. La muerte de Cristo en el año 33 tuvo lugar en la mitad del periodo de tiempo, 3 años y medio a cada lado, que va desde su bautismo en el año 29 a la conversión de Cornelio en el año 36. El despertar de los santos en el año 1878 se produjo justo a la mitad, 3 años y medio cada lado, de tiempo entre el comienzo de los tiempos de la restitución en 1874 y el cierre de la llamada celestial en 1881. Nuestra perspectiva es que la glorificación del rebaño pequeño se lleve a cabo en la primavera de 1818, a misma distancia, 3 años y medio a cada lado, entre el fin del tiempo de los gentiles y el cierre de la llamada celestial en 1921. Al igual que sucedió con la predicción similar para el año 1881, también en este caso falló. Es posible que el lenguaje que alcanzó mayor grado de vehemencia fuera el utilizado para predecir la horrenda destrucción que habría de sobrevenir a las iglesias y a los miembros de la cristiandad, cuyos cuerpos serían esparcidos por doquier sin que fueran enterrados. En las páginas 484 y 485 encontramos 2 de los varios ejemplos de aquella profecía. Las referencias numéricas corresponden a los versículos del profeta Ezequiel. Iglesias a punto de desaparecer. 20-21. Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Dios da la razón. Fue como una representación o parábola de lo que ha de suceder a la cristiandad. La iglesia nominal ha sido en cierta manera el santuario o templo de Dios hasta 1918, pero desde entonces y culminando en 1918, Él ha estado eliminando de un golpe o plaga las doctrinas y actos erróneos debidamente permitidos. La iglesia constituía la fuerza de la cristiandad, aquello en torno a lo que transcurría la vida y alrededor de lo que se fueron edificando las instituciones. Era el deleite de la gente, el objeto de amor de todos los cristianos. Aún así, Dios va a poner de manifiesto cómo el sistema eclesiástico ha convertido a la iglesia cristiana en una profanación y va a hacer que las organizaciones eclesiásticas se tornen en una cosa muerta,
a sus ojos algo impuro que no debe tocarse y no se ha de llorar. Y los hijos de la iglesia perecerán por la espada de la guerra, la revolución y la anarquía, y se les hará ver por la espada del espíritu que han perdido su esperanza de vida en el plano espiritual, que se les ha cerrado la puerta. 24:22. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Tan universales y espantosas serán las aflicciones que los muertos se dejarán literalmente sin enterrar y no se les llorará. No puede haber lamentaciones por los muertos en un tiempo en el que los vivos están agobiados por padecimientos peores que la muerte. El pastor Russell, aunque muerto, habla de nuevo. 24, 25, 26. Y tú, hijo del hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En 1918 ocurrirá también que, cuando Dios destruya las iglesias por completo y a millones de sus miembros, cualquiera que logre escapar se encontrará con los escritos del pastor Russell, a través de los cuales llegará a entender lo que significa el desplome de la cristiandad. 24:27. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás, y no estarás mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. La voz del pastor Russell ha quedado silenciada por la muerte. En términos comparativos, su voz ha quedado muda con lo que habrá de ser. Él hablará en el tiempo de la revuelta y la anarquía y no permanecerá muda por más tiempo para quienes en ese día escapen de la destrucción. El pastor Russell se constituirá en un símbolo para ellos. Les dirá la verdad con respecto a la voluntad divina sobre la aflicción cuando consulten sus publicaciones distribuidas por millones por toda la cristiandad. Sus palabras serán una esperanza para ellos al permitirles ver el lado brillante del nubarrón y mirar con anticipado hacia el glorioso reino de Dios que será establecido. Entonces conocerán al Señor. No solo las iglesias de la cristiandad, sino también sus gobiernos se verían envueltos en la catástrofe y en el olvido. Leemos en la página 513. La cristiandad no perdurará. 31:14. Para que no exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Ningún otro sistema terrenal llegará a seguir su comportamiento presuntuoso como sistema. Todos ellos están bajo el decreto de muerte, condenados a una posición de deshonra entre lo más mezquino de la sociedad. 31:15. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles de campo se desmayaron. Cuando en 1918 la cristiandad como sistema caiga en el olvido, el Seol, y sea reemplazada por repúblicas revolucionarias, Dios traerá la lamentación, restringirá y postergará los embates amenazadores de la anarquía con un periodo breve de tiempo. Hará que las naciones estén en duelo por la cristiandad y que todos los sistemas ideados por el hombre, árboles, en este mundo, campo, se queden debilitados debido a su caída. 31:16. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Dios hará que las naciones sean sacudidas por gigantescas revoluciones cuando lleve a cabo el derrumbe de la cristiandad mundana, como sistema organizado, y la suma en el olvido. 31:17. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Y también ellas, junto con la cristiandad, serán arrojadas al olvido, al Seol, al igual que todos aquellos que representaban su poder, que vivían bajo su cobijo entre las gentes.
Todo eso fue anunciado para que tuviera su cumplimiento en 1918. Nada, sin embargo, sucedió. Pero el libro predijo además acontecimientos felices para el año 1920. Las gigantescas revoluciones que habían de iniciarse en 1918 alcanzarían su clímax en 1920 con la desaparición de toda forma ordenada de gobierno. Dice la página 258, el misterio terminado, para derramar sobre ella la copa de vino del furor de su cólera, el vino de la vid de la tierra. Y toda isla huyó, hasta las repúblicas desaparecerán en el otoño de 1920. Y los montes no fueron hallados. Todos los reinos de la tierra han de pasar, se sumirán en la anarquía. Y cayó del cielo sobre los hombres, expresión griega, los hombres, los adoradores de la bestia y su imagen, es decir, el clero, un enorme granizo, verdad comprimida e impactante, una declaración concluyente de cómo aparece el séptimo volumen de estudios de las escrituras entre los adoradores de la bestia y su imagen. Como el peso de un talento, 113 libras, 51.25 kilos. Otra panorámica del libro volumen de estudios de las escrituras, tal como les aparece a los adoradores de la bestia y a su imagen, se encuentra en la última plaga de las plagas de Egipto, la muerte de los primogénitos, en los capítulos 11 y 12 de Éxodo. Una vez que se presentó esta plaga entre los egipcios, desde Faraón hasta abajo, sobrevino la ansiedad para que los cautivos salieran con rapidez. Hubo una disposición para entregar las joyas de plata y oro, la gran compañía y al rebaño pequeño respectivamente. En relación a la frase «no hubo casa en la que no hubiera un muerto», se reconoce que, si en los comentarios a los capítulos 8 y 9 de Revelación se pasó por alto alguna secta de las que allí se listan, se trata de una omisión involuntaria, que será subsanada en ediciones futuras. Los 3 días durante los cuales las huestes de Faraón estuvieron persiguiendo a los israelitas en el desierto representan los 3 años, de 1917 a 1920, durante los cuales todos los mensajeros de Faraón serán engullidos por el mar de la anarquía. Las ruedas se separarán de sus carruajes, organizaciones. De modo que incluso los elementos causantes de las revueltas dentro de la cristiandad de 1918 y que dieron origen a los gobiernos laboristas y socialistas habrían de presenciar cómo aquellos movimientos se toparían con su fallecimiento. Sería así debido a que al tiempo de dichos movimientos ocasionarían la caída de los gobiernos de la cristiandad, ellos mismos serían derribados en 1920 por los anarquistas. Los textos anotados, objeto de comentario, corresponden al capítulo 35 de Ezequiel. El misterio terminado. Sobre el sistema eclesiástico y la cristiandad con ira y con furia, con una combinación de furia y odio. Así es como actuará Dios contra el sistema socialista, laborista. De igual manera que colaboraron en destruir a la cristiandad, así los anarquistas los eliminarán a ellos. 35:12. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Los laboristas aprenderán que el Señor tiene el gobierno en los asuntos humanos y que el Todopoderoso dará cumplida atención a sus pronunciamientos contra las naciones, montañas, de la cristiandad, Israel, una vez haya caído el sistema eclesiástico y los laboristas digan, las naciones han sido desoladas y nos han sido entregadas a la clase trabajadora para que nos la repartamos. 35:13. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Cuando el socialismo y los sistemas afines han estado hablando salvajemente contra el capitalismo y de manera solapada contra la cristiandad, en realidad se han estado pronunciando contra un orden permitido por Dios, y en el que Dios estaba a través de su Espíritu Santo que habitaba en los cristianos verdaderos de esos sistemas. Al expresar la determinación de liberar al mundo de la oscuridad de las malignas condiciones económicas, sociales y políticas, inconscientemente se jactan contra Dios al presumir que llevará a cabo lo que Él previamente ha planificado hacer por medio de su iglesia fiel y que es del todo imposible que lo pueda efectuar ningún otro organismo. Dios no pasará por alto la palabra de los socialistas, los sindicalistas, laboristas, las escuchará y recordará para darles su justo merecido. 35:14. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te daré una desolación.
Cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, algo que no ha de ser restaurado será el movimiento socialista y laborista. El Estado socialista habrá sido total y definitivamente desolado cuando toda la sociedad entre en regocijo en el nuevo orden de las cosas dispuesto por Dios. 35:15. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. De la misma manera que los apóstatas de mente carnal de la cristiandad, junto a los radicales y revolucionarios, sentirán regocijo ante el legado de desolación que sobrevendrá a la cristiandad después de 1918, así hará Dios para con el movimiento revolucionario vencedor. Será completamente desolado en su totalidad. Ni un solo vestigio sobrevivirá a los estragos de la anarquía mundial en el desplome de 1920. Anarquía mundial en el desplome de 1920. A pesar de lo estruendoso del lenguaje y la rotundidad de las afirmaciones, nada de todo ello ocurrió. Como sucedió en el año 1914, las nuevas fechas de 1918 y 1920 pasaron sin que la cristiandad le llegara el espasmo de angustia, sin que sus gobiernos fueran derrocados ni se destruyeran sus iglesias, sin que millones de sus miembros cayeran en atroz matanza, y tampoco los ungidos fueron transferidos al cielo. En vez de eso, 1918 vio el enjuiciamiento y condena a prisión del presidente Rutherford y otros 6 oficiales prominentes acusados de cargos en tiempos de guerra por emitir declaraciones sediciosas en el libro El Misterio Terminado y otras publicaciones. Si bien es cierto que al año siguiente, 1919, fueron exonerados de todos los cargos y puestos en libertad. Así pues, estuvieron libres para observar el año 1920 en el otoño del cual todas las repúblicas y todos los reinos de la tierra estaban destinados a ser engullidos por la anarquía, según el Misterio Terminado. A pesar de todo, para ese año se elaboraron y proclamaron nuevas predicciones. Sin esperar a que pasara 1920, una nueva fecha vio la luz para que pusieran en ella las esperanzas. Millones que ahora viven no morirán jamás. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban. En 1920, el presidente de la sociedad Watchtower, Rutherford, publicó un folleto titulado Millones que ahora viven no morirán jamás. Esa frase llamativa se ha venido utilizando incluso en tiempos recientes, pero en aquel entonces fundó su justificación en una predicción nueva elaborada por Rutherford. El impacto de aquella aseveración, afirmando que millones de personas de las que entonces vivían no llegarían a morir jamás, estaba ligado a la nueva fecha, 1925. Note lo que con respecto a ese año dicen las partes que aparecen subrayadas. Millones que ahora viven no morirán jamás. Un cálculo sencillo de esos jubileos nos lleva a un hecho importante. 70 jubileos, cada uno de los cuales consta de 50 años, nos daría un total de 3.500 años. Ese periodo de tiempo, al dar comienzo en 1575, antes del año 1 de nuestra era, necesariamente habría de concluir en el otoño de 1925, cuando tiene su final el tipo y debe comenzar el gran antitipo. ¿Qué es entonces lo que pudiéramos esperar que ocurra? En el tipo debía llevarse a cabo una restauración plena. De ahí que el gran antitipo ha de marcar el comienzo de la restauración de todas las cosas. Lo más importante es la restauración a la vida de la raza humana, y puesto que otras partes de las escrituras determinan positivamente que se producirá la resurrección de Abraham, Isaac, Jacob y otros fieles de la antigüedad, siendo ellos los primeros en ser favorecidos, podemos estar a la expectativa de 1925 para presenciar el regreso de aquellos hombres fieles de Israel, resucitados a la vida desde su condición de muerte, plenamente restaurados a la perfección humana y nombrados representantes legales visibles del nuevo orden de cosas en la tierra. Una vez establecido el reino mesiánico, Jesús y su iglesia glorificada, constituidos como el gran Mesías, dispensarán a las gentes aquellas bendiciones por tanto tiempo deseadas, esperadas y pedidas en oración. Y cuando ese tiempo llegue, habrá paz
y no habrá guerra, tal como describe hermosamente el profeta. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados. Correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadores, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni sellarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Gobernantes terrestres. Como hemos dicho anteriormente, el gran ciclo de jubileo está a punto de comenzar en 1925. En ese tiempo se otorgará reconocimiento a la vertiente terrenal del reino. En el capítulo 11 de Hebreos, el apóstol Pablo anota una larga lista de hombres fieles que murieron antes de la crucifixión del Señor y antes de que se diera comienzo a la selección de la iglesia. Ellos nunca llegarán a formar parte de la clase celestial. Nunca tuvieron la esperanza celestial. Pero Dios tiene algo dispuesto para ellos. Serán resucitados como humanos perfectos y serán los príncipes o los gobernantes en la tierra de acuerdo con su promesa. Por lo tanto, podemos esperar confiadamente que 1925 ha de marcar el regreso en un estado de perfección humana de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de la antigüedad, especialmente aquellos que el apóstol Pablo enumera por nombre en el capítulo 11 de Hebreos. Al tiempo debido después del establecimiento del reino, sucederá entonces que todo aquel que guarde los dichos del Señor nunca verá la muerte. Esa promesa no la hubiera dicho Jesús, sino la hubiera propuesto llevarla a cabo en plenitud al tiempo debido. Él dijo una vez más, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Creemos las palabras del Maestro? Si es así, a medida que se aproxima el tiempo para que el mundo sepa, aquellos que creen y por supuesto se amoldan obedientemente a las normas, tienen la absoluta y positiva palabra de Jesús de que jamás morirán. Sobre la base de la argumentación expuesta, que el viejo orden de cosas, el viejo mundo se está acabando, que el nuevo orden está llegando y que 1925 marcará la resurrección de los personajes fieles de la antigüedad y el comienzo de la reconstrucción, es razonable concluir que millones de personas de la actualidad estarán aún sobre la tierra en 1925 y basándonos en las promesas de la palabra divina, hemos de llegar a la positiva e indiscutible conclusión de que millones que ahora viven no morirán jamás. Naturalmente, eso no quiere decir que haya de vivir todo el mundo. Algunos rehusarán someterse a la ley divina, pero quienes hubieran sido inicuos se vuelvan y obedezcan la justicia vivirán y no morirán. De todo ello tenemos las declaraciones positivas del profeta del Señor. Tanto el libro reciente sobre la historia de la Watchtower como otras fuentes, tales como el artículo de La Despertar de 1993, citado en un capítulo anterior, hacen lo posible por dar un tratamiento exculpatorio al asunto de señalar fechas concretas para unos determinados sucesos que en las mismas debieran ocurrir, minimizando las declaraciones hechas y reduciéndolas a meras, comillas, expectativas, exentas de dogmatismo, que fueron emitidas sin ánimo de transmitir certidumbre. Hacen citas muy selectivas, eligiendo las declaraciones cautas o no pretenciosas de infalibilidad o de tener inspiración divina. Pero, ¿cuál es la diferencia real a la hora de hacer predicciones sobre lo que tenía que acontecer en el año 1925? Entre emplear una frase que literalmente diga en nombre de Jehová o utilizar esta otra expresión basándonos en las promesas de la palabra divina, de tal manera que de utilizar una u otra expresión, lo dicho sobre el retorno de Abraham, Isaac y Jacob en 1925 hubiera de entenderse no como algo que hubieran de esperar que sucediera, sino como algo en lo que confiadamente pudieran permanecer a la expectativa, por si sucediera, matizando de esa manera la contundencia de su propia predicción. ¿En nombre de quién habrían de profesar y hablar y sobre qué base animan a los lectores a depositar la confianza en sus afirmaciones? ¿Y qué diferencia real existe entre hacer profesión explícita de certeza o infalibilidad o afirmar que, puesto que la base está en las promesas divinas, hemos de llegar a la positiva e indiscutible conclusión de que millones que ahora viven
en 1920, cuando se publicó el folleto. ¿No morirán jamás? La diferencia es una mera cuestión semántica, el uso de una palabra o la falta de otra. No afecta a la fuerza y al sentido de lo que se pretende transmitir, ni al efecto causado por aquellas predicciones en las mentes de las personas que oyen. Ello fue la base para lo que se llamó la Campaña de los Millones, un esfuerzo a nivel mundial de 2 años de duración, en donde se erigieron grandes carteles en todas las grandes ciudades que clamaban: millones que ahora viven no morirán jamás. La publicidad fue reforzada con anuncios en los periódicos. Todos los discursos públicos presentados por representantes de la Watchtower dieron énfasis a ese tema. En su libro reciente de carácter histórico, la sociedad expone de tal manera las sonadas declaraciones y hace un relato de lo que en aquella época fue su rasgo característico, que constituye todo un esfuerzo por presentar los hechos a nivel mundial como si no fueran merecedores de algo más que cierta somera referencia histórica. Es más, aquellas proclamas sensacionalistas para 1925 fueron expuestas a la gente no como mera palabra de hombre, sino como teniendo en base sólida la palabra de Dios, merecedoras por tanto de una confianza plena. Ni ese libro histórico, ni ningún otro artículo publicado por la Watchtower se ha hecho eco jamás del profundo efecto que todo aquello tuvo en las esperanzas y en la vida de la gente, ni de la enorme decepción causada cuando las predicciones fallaron. Nunca han expresado pesadumbre por haber implicado la palabra de Dios en unas predicciones fruto de la especulación y la imaginación humana. Los aspectos morales envueltos les parecen insignificantes, no merecedores de ninguna consideración. En 1921 Rutherford escribió su primer libro, El arpa de Dios. En el mismo se reafirma la confianza y la fe de la sociedad en que los últimos días comenzaron en 1979 y que en 1874 dio comienzo a la presencia invisible de Cristo. Note cómo los adelantos que marcaron las condiciones mundiales en aquella época fueron utilizados como testimonio incuestionable para dar apoyo a aquellas fechas. Los puntos clave aparecen subrayados en los fragmentos incluidos a continuación. El arpa de Dios. Aquí se trata de prestar atención a ciertas fechas importantes y ver hasta qué grado, si es el caso en tales fechas, ha tenido cumplimiento la profecía. La cronología lleva consigo al menos en cierta medida hacer un cálculo bien ajustado y siempre sujeto a la posibilidad de cometer errores. El cumplimiento de una profecía supone la existencia palpable de hechos reales y definitivamente comprobados. Los hechos reales no admiten discusión. Se erigen en testigos silenciosos que necesariamente han de ser aceptados sin posibilidad de contestación alguna. Hay 2 fechas importantes que no debemos confundir, sino tener bien clara su diferenciación. Estas son el comienzo del tiempo del fin y el comienzo de la presencia del Señor. El tiempo del fin, como antes he indicado, abarca desde el año 1799 hasta que el imperio de Satanás sea completamente derrocado y se establezca el reino del Mesías. El tiempo de la segunda presencia del Señor comienza en el año 1874, como antes he indicado. Este último transcurre, por supuesto, dentro del tiempo del primero, en lo que es el tramo final de lo que conocemos como tiempo del fin. A partir de ese tiempo ha tenido lugar un correspondiente incremento del saber en todos los campos de la ciencia y, de hecho, en todas las facetas del conocimiento humano. La escuela pública, obstaculizada siempre por el papado, ha constituido un medio para la educación general y el aumento del conocimiento entre el pueblo de toda clase social. Se han abierto colegios y universidades en el mundo entero. El aumento del saber en sus diversas vertientes ha traído consigo una gran cantidad de inventos para el hombre, máquinas que le ahorran tiempo y esfuerzo. La situación de los medios de transporte antes de 1799 era tal que un hombre tan solo podía recorrer una corta distancia en un único día. Se viajaba solo en carros arrastrados por caballos o bueyes o a pie, y cuando era necesario atravesar los mares solo se disponía de buques de vela de poca velocidad. En 1831 se inventó la primera locomotora de vapor. El progreso que en ese sentido se ha logrado ha sido tal que ahora es posible viajar en tren prácticamente por cualquier parte de la Tierra a una velocidad apreciable. Posteriormente aparecieron los motores eléctricos y los vehículos a motor eléctrico y a gas.
Actualmente se viaja mucho a muchas partes de la Tierra. Es frecuente viajar a 75 o 100 millas por hora, lo que es especialmente cierto en el caso del aeroplano, un invento muy moderno. Los inventos mencionados están relacionados con el día de la preparación de Dios durante la presencia de Cristo. En 1844 se inventó el telégrafo y posteriormente el teléfono. Esos inventos utilizaron también alambre en sus comienzos y a través de la electricidad se enviaron mensajes por toda la Tierra. Actualmente, debido a nuevos inventos, los alambres no son necesarios y los mensajes viajan por el aire merced al uso de ciertos instrumentos esparcidos por la Tierra. Ese gran incremento del conocimiento y la gran afluencia de desplazamientos de la gente a diferentes partes de la Tierra constituyen sin duda un cumplimiento de la profecía que da testimonio de que este es el tiempo del fin. Esos hechos reales no admiten discusión y se bastan para convencer a una mente razonable de que hemos estado viviendo en el tiempo del fin desde 1799. Jesús se refiere a la parte final del tiempo del fin como el tiempo de la siega, al decir, la siega es el fin del mundo, o la edad. Dijo que para este tiempo Él estaría presente. La parte final del tiempo del fin tiene su comienzo en 1874. Como antes se ha mencionado, a partir de 1874 estamos en la segunda presencia del Señor. El apóstol Pablo, al hacer mención de muchas cosas que sucedieron en el pueblo de Israel, dice que fueron escritas como aviso para nosotros, a quienes han llegado los tiempos finales del mundo. Es de presumir entonces que esas palabras llegarían a ser entendidas en el tiempo del fin. Las clases obreras siempre han sido oprimidas y mantenidas en sujeción a los príncipes financieros, eclesiásticos y políticos. Fue en el año 1874, fecha de la segunda presencia de nuestro Señor, cuando se creó la primera organización obrera del mundo. Desde entonces ha habido un maravilloso y constante esclarecimiento, siendo demasiado extenso el número de hallazgos para poder enumerarlos aquí todos. Pero se hace mención de algunos que han visto la luz desde 1874 como evidencia adicional de la presencia de nuestro Señor desde esa fecha. Calculadoras, aeroplanos, aluminio, cirugía séptica, tintes artificiales, mecanismos de sincronización para unir vagones de trenes, automóviles, alambre de espino, bicicletas, carburando, cajas registradoras, celuloides, escuelas de enseñanza por correspondencia, separadoras de crema, el África negra, arado de disco, el plan divino de las edades, la dinamita, el ferrocarril eléctrico, la soldadora eléctrica, escaleras transportables, cocinas sin fuego, motores de gas, cosechadoras, gas para el alumbrado, motores de inducción, linotipias, prensas de impresión, monotipia, cinematografía, Polo Norte, Canal de Panamá, pasteurización, radio, señalización para ferrocarriles, rayos X, máquinas de coser, los rascacielos, pólvora sin humo, el Polo Sur, submarino, ferrocarril subterráneo, fonógrafo, teléfono, televisión, máquinas de escribir, máquinas para envasar al vacío y telegrafía sin hilos. Note en particular que, después de hacer una descripción del desarrollo de cosas tales como sociedades bíblicas, aumento en el número de colegios y universidades, los medios de transporte que utilizan vapor, electricidad o gasolina, el telégrafo y el teléfono, resaltando de todo ello un gran aumento del saber y la movilidad. El libro pasa a decir en su página 239, tales cosas constituyen sin duda un cumplimiento de profecía que da testimonio del tiempo del fin. Esos hechos reales no admiten discusión y se bastan para convencer a una mente razonable de que hemos estado viviendo en el tiempo del fin desde 1799. Aquello que no admite discusión y que está más allá de toda disputa es por lógica algo infalible. La palabra infalible no aparece, pero todos los efectos queda de manifiesto lo que se pretende. Y si alguien albergara alguna duda o anduviera escaso de convicción, sencillamente no goza de una mente razonable. Eso es también una intimidación intelectual, algo de lo que la verdad sólida no está necesitada. Pese a cualquier efecto estimulante y santificador que pudieran haber tenido aquellas predicciones nuevas y aquellas afirmaciones contundentes con respecto a fechas ya pasadas, cuando llegó el año 2022, 8 años después de la fecha tan cargada de pronósticos fallidos como lo fue 1914, la confianza que muchos habían depositado en las profecías de la sociedad con fecha señalada se estaba debilitando.
Son reveladores los métodos a los que las oficinas centrales de la organización recurre para neutralizar esa circunstancia. Es el mismo patrón de comportamiento utilizado una vez más en tiempos recientes a partir de 1975. En lugar de moderar el tono de las afirmaciones relacionadas con su línea de interpretación y moderar un poco el punto de vista sobre su propia autoridad, la organización redobla la insistencia en la conformidad y las alegaciones con respecto a la exactitud de sus cálculos cronológicos adquieren renovado dogmatismo. La consigna antes era lealtad a las doctrinas del esclavo fiel y discreto. En aquel tiempo entonces se trataba exclusivamente del pastor Russell, quienes ponían en cuestión la cronología que contenían sus enseñanzas, que a su vez estaba basada en las enseñanzas de N. H. Barbour, John Aquila Brown y otros, eran catalogados no solo como carentes de fe, sino como personas llevadas en exceso por su propia sabiduría y tildadas de personas orgullosas, egoístas, ambiciosas, autosuficientes, engañadas por el diablo, culpables de repudiar al Señor. Dar crédito alguno a veteranos e historiadores que contradigan las fechas de la sociedad equivale a depositar la confianza en agentes del imperio de Satanás. Si algo así resulta inverosímil, consideremos el contenido de ciertas declaraciones que aparecieron en una serie de artículos de la Atalaya en los años 22 y 1923. Observemos la reiteración en expresiones tales como indiscutible, correcto sin lugar a dudas, divinamente corroborada, absoluta e indiscutiblemente correcta, establecida de una manera incontestable, de probada certidumbre, de origen divino, etc. Expresiones todas ellas que fueron aplicadas al entramado cronológico que incluía 1979 como el comienzo de los últimos días, 1874 como el comienzo de la presencia invisible de Cristo, 1878 como el comienzo de la resurrección de los ungidos, 1881 como el tiempo en que Russell fue nombrado mayordomo del Señor. También 1914, 1918 y 1925 como fecha más reciente, objeto de predicción, a la que se consideraba con un apoyo bíblico similar a 1914. Se han subrayado ciertas porciones para facilitar al lector las declaraciones más sustanciosas.